Bueno, y termino con esto, amigos, ya así concluimos la clase. Estábamos hablando de las principales fronteras misioneras hoy. Y decíamos que el Islam es una frontera, ¿no? O sea, mejor, un desafío, uno de los desafíos que se nos presenta. El otro es el hinduismo. El hinduismo es una religión también de unos cuantos millones de millones, que básicamente se desarrolla en la India. Efectivamente hay un 18% de personas en el mundo que son hinduistas, y los pilares básicos que tiene esta religión son la ley del karma y la reencarnación. La ley del karma dice que toda persona es juzgada por sus acciones buenas y sus acciones malas. Y de acuerdo a cómo uno se portó en la vida, determina cómo va a ser la reencarnación futura. ¿Se entiende? Por eso los hinduistas están siempre buscando hacer cosas buenas y tienen el gran temor de si han hecho lo suficientemente cosas buenas o malas, porque tienen miedo en qué se van a reencarnar cuando mueran. Entonces siempre están aspirando a hacer cosas buenas, pero nunca tienen la seguridad si es suficiente y no saben en qué se van a reencarnar. Si en un animal, si en un, no sé, en una cucaracha o en qué, ¿no? Entonces, bueno, el hinduismo es fatalista, porque es como que el ser humano no puede hacer nada por cambiar su destino. Te tocó lo que te tocó, ¿no? Y a la vez es panteísta, eso quiere decir de que Dios es todo y todo es Dios. El árbol es Dios, Dios es el árbol, Jesús es uno de los tantos dioses que hay, etcétera, ¿no? Le asignan divinidad o deidad a cualquier cosa, cosas materiales y cosas inmateriales también, personas, animales, etcétera. Los gurúes o los krishnas, el yoga, la meditación trascendental, son manifestaciones concretas del hinduismo. El 83% de las personas en la India practica el hinduismo, ¿no? Y son muy celosos de su religión. De hecho, ahora, si ustedes han visto, estas semanas ha habido una escalada del conflicto bélico entre la India y Pakistán en una región que está entre medio de estos dos países que se llama Cachemira. Esta región de Cachemira quedó en disputa a fines de la década de 1940, o sea, 1948 por ahí, cuando la India se independizó del Imperio Británico. Al independizarse del Imperio Británico, se creó el país de Pakistán, porque Pakistán era parte de la India, solo que en Pakistán la mayoría era musulmana, cuando en el resto de la India eran hinduistas. Y obviamente son perro y gato, no se quiere. Entonces, el Reino Unido, al, al darle la independencia, hizo que se conformaran dos países para respetar esta diferencia religiosa. Y entonces la gran mayoría de los musulmanes quedaron en Pakistán y los hinduistas en la India. Pero quedaron algunos en el medio, y eso es Cachemira. Y siempre están desde el año 48 en disputa. India quiere que sean hinduistas y que esté bajo el control de la India, y Pakistán quiere que sean musulmanes y queden bajo la órbita de Pakistán. Eso hace de que históricamente estén siempre con distintas escaramuzas que a veces escalan a un conflicto bélico, como ha pasado ahora, y lo peligroso de esto es que los dos países, India y Pakistán, son potencias nucleares y tranquilamente los dos podrían aniquilarse mutuamente. Entonces eso genera mayor tensión internacional cuando estos dos países están. Pero bueno, iba a que el hinduismo es radical y en los últimos años se ha radicalizado el hinduismo en la India, como muy celosos de su cultura, lo vinculan mucho a la cultura india. Entonces hay hindúes que han hecho matanzas en aldeas musulmanas, eh, queriendo eliminarlos. Entonces son muy radicales también los hindúes. Entonces el 80% de la India son hindúes. ¿Y se acuerdan cuántos habitantes tiene la India? Casi 1.500 millones de habitantes.
Entonces imagínense el 80% de casi 1.500 millones de habitantes, ¿no? Bueno, unos cuantos. Después está el budismo tiene muchos menos eh, adeptos, apenas unos 300 millones de personas, son muchísimos, ¿no? Pero comparado con el cristianismo y con el hinduismo, son muy pocos, pero tiene muy buena prensa en Occidente. Al mundo occidental, Europa, Estados Unidos y todos los que somos más o menos de la cultura occidental, les gusta mucho el budismo porque es más filosófico, este, tiene estas cuestiones así más místicas, tiene buena prensa, por decirlo. Pero bueno, lo practican unos 300 millones de personas. Creen en Buda, que Buda es, en realidad el budismo es como una filosofía, te permite que vos tomes de distintas religiones o sigas siendo lo que sos. De hecho, hay cristianos que son budistas, o sea, gente que cree que puede tomar elementos del budismo, porque el budismo dice que no te impone un Dios, sino que vos podés seguir creyendo en el Dios que vos crees, y el budismo es como una filosofía de vida, y que a medida que te vas reencarnando, llegás al nirvana, y el nirvana es el estado de perfección humano, es el estado ideal del alma, ¿no? Pero te tenés que ir reencarnando muchas veces como para irte purificando, ¿no? Después están las tribus indígenas, que también es difícil muchas veces llegar geográficamente por el lugar donde se encuentran. Quedan todavía tribus indígenas que no tienen contacto con el hombre blanco. Hace unas semanas atrás hay una tribu indígena que está en el Océano Índico, creo que es en una isla, donde no tienen relación con la cultura occidental o blanca desde hace eh, muchos años, y que está protegida por la India para que nadie entre allí. eh, y han habido intentos de turistas que han querido acercarse y los han asesinado incluso también. Después está el mundo excomunista, o sea, todos los países que estaban bajo el imperio, no el imperio, la Unión Soviética. Son países donde el comunismo en su momento limitó cualquier expresión de fe, y son todos los países que terminan en tan, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán. Muchos de ellos son islámicos, pero muchos otros todavía no tienen tanta libertad en cuanto a lo religioso, ¿no? Eh, Después están otras fronteras, son los cristianos nominales, o sea, que eso es lo más difícil, los que se creen que no necesitan, porque ya conocen de la fe, eh, y a veces es difícil hacerle entender a un cristiano evangélico o a un católico que necesitan nacer de nuevo, ¿no? También pasa mucho en Europa. Por ejemplo, en Europa hay muchos cristianos nominales. En Finlandia, por ejemplo, el 94% son luteranos, pero 5% solamente son nacidos de nuevo. Francia, por ejemplo, tiene un montón de catolicismo, pero sabemos que Francia es laico, digamos, ¿no? Liberal, progresista. Y así podríamos pensar en mucho más. España, que tiene casi la misma cantidad de habitantes que Argentina, o un poquito más, los cristianos nacidos de nuevo no son más de 100.000. Así que también es otra de las fronteras. Y las últimas tres fronteras, por lo menos que nos anima a pensar en la clase de hoy, es los pobres y necesitados. La pobreza no solamente es no tener dinero, sino no tener la libertad para tomar decisiones, ¿no? Acerca del propio destino de uno. Eso en realidad también es ser pobre, ¿no? Cuando uno no puede decidir algo, ¿no? Eh, Después, los jóvenes, cerca del 40% de la población latinoamericana tiene menos de 18 años, los jóvenes y los niños, ¿no? Esa es otra frontera, cómo llegar a la niñez. Y por último, las ciudades, las megas ciudades o los polos urbanos. Es otra de las fronteras, ¿no? Cómo llegar a ciudades grandes también, donde ahí uno es prácticamente un anónimo. Ciudades de más de 10 millones de habitantes, como México, San Pablo, Río de Janeiro, Buenos Aires, también es un desafío de cómo ser iglesia en esos espacios. Así que bueno, los animo a que le puedan terminar esta lección. Habla también de los mandatos de nuestro Señor Jesús, la misión y el Espíritu Santo.
para que podamos reforzar el rol que tiene el Espíritu Santo en la misión. Y después termina con una sugerencia, si la quieren hacer también, es poder escribir tres enseñanzas principales que ustedes ven en Mateo, en el Evangelio de Mateo, y tres promesas que Jesús dio a los que hacen discípulos. Si tienen el tiempo y las ganas, bueno, la consigna es poder pensar en tres enseñanzas principales en el Evangelio de Mateo y tres promesas que dio Jesús a los que hacen discípulos, ¿no? Así que bueno, terminamos acá, amigos, ¿eh? Que puedan descansar, que puedan comerse algo rico, calentito, irse a la cama, que está más fresquito, ¿eh? Si quieren ver un poco de noticias, pero no se llenen de mala onda, este, que no nos quite de espíritu, ¿eh? Bueno, algún comentario? Yo creo que está más que bien explicado, ¿no? Saber un poquito también de las otras religiones que quizás no se habla todos los días. Está muy bueno aprender, no para unirse a ellos, sino para poder movilizarnos a evangelizarlos nosotros, ¿no? Y Ujú. presentarles el verdadero evangelio, que es Cristo Jesús. Así es. Personalmente creí que la frontera, cuando hablaban, eran todas fronteras físicas, ¿no? Me refiero a Ujú, geográfica. Eh, pero ahí cuando empezamos a hablar del tema de las religiones, la verdad que no me había dado cuenta eh, que eh, son como Jericó, ¿no? Que hay mm, que atravesar, hay que romper. así es. Eh, son bastante, y son complejas, ¿no? O sea, me hacía la idea de hablar con un musulmán, mamita Mm. querida. Uh, Es como hablar con un testigo de Jehová o qué sé yo. Hay muchas religiones también falsas que están engañando a la gente y hasta nos tenemos que cuidar nosotros, ¿no? De no caer en ese engaño. Y mm, también por ahí, ¿sabes? Yo pensaba algunas fronteras que a lo mejor no son religiosas, pero que sí son cercanas a las nuestras, como que puede ser a lo mejor familiares, que a veces ujú, levantan eh, una muralla que no se dejan acercar, o vecinos, ¿no? Que a veces los tenemos cerquita. Porque ujú, obviamente, a lo mejor yo por ahí hasta Arabia no voy a llegar, pero los que tengo más cercanos. Pensaba en los cercanos, ¿no? Eso pensaba en ¿cómo es? Las fronteras cercanas que tenía. mm, Así que bueno, no, la verdad que cuando hablábamos de fronteras pensaba geográficamente, pero después cuando empezaste a hablar acerca de las fronteras que son religiosas, que donde están, digamos, las personas, ¿no? Que se dejan influenciar por eso, por una ideología, por una cosa que ellos creen una mentira como si una mentira como si fuera una verdad, ¿no? Eh, ujú. ahí empecé a mirar un poco más de cerca, ¿no? Las fronteras que tengo más cerca. Sí, interesante, Marcelo, así es, sí. Ujú, Em, yo, por ejemplo, en la familia tenemos muchos católicos y ujú, siempre, como saben que somos cristianos, siempre nos tiran una cosita así en contra de, como que nosotros somos los religiosos. mm, Entonces, bueno, por ahí uno se calla para mantener, como nos reunimos en familia, o sea, eso no se habla así en general porque empezamos a discutir, sino. ujú. Entonces, bueno, quedamos tranqui ahí, pero bueno, yo creo que el testimonio es fundamental, ¿no? Y Sí, sí. bueno, y de a poquito ir entrando. Ujú. No me acuerdo si era San Agustín que decía, predica, predica y de vez en cuando habla. Eh, como diciendo, la predicación no siempre es tan efectiva, ¿no? Porque es un discurso. Lo que más cuenta es el testimonio, El testimonio, lo que los exactamente. otros ven, ¿no? Como sos vos, como en los momentos clave. Sí, es verdad. Y yo, por ejemplo, yo siempre soy de defender la palabra, ¿no? Trato de hacerlo de la mejor manera, porque tampoco voy a dejar que se crea una.
una cosa errada en nosotros. Ujú, Entonces yo con la palabra, y bueno, y se han callado la boca o algo así, pero tratar de exaltar la palabra, sí o sí, ujú, eh, sin pelear, defendiendo la palabra, porque si no, ¿cómo se enteran? ¿Cómo ven ellos? Si de otra forma no quieren escuchar. Entonces, aprovecho cuando están discutiendo por algo así para entrar y tratar de corregir. Eso lo hacemos con mi hijo, pero de la mejor forma, ¿no? Y ujú, por ahí se ha hablado bastante con eso. ujú. Muy bueno, sí. El pastor, una pregunta. Sí, Eh, por el tema de bueno, de las fronteras, que acá hablan los pobres y necesitados, justamente los mayores índices de la ventana 1040, a qué se refiere? Digamos, ¿en qué parte estarían estos grupos? muy buena pregunta. La ventana 1040 es un término que acuñó Luis Bush, un misionólogo hace ya unos cuantos años atrás, que él trató de identificar geográficamente en el planiferio mundial que los países con menor índice de cristianos se ubicaban geográficamente entre el paralelo 10 y el paralelo 40. ¿Se acuerdan cuando en la escuela nos enseñaban que un planiferio está el Ecuador, el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio y están los paralelos, que son esas rayas que cada tantos grados dividen el planiferio? Bueno, si uno eh, centralizara el paralelo 10, el paralelo 40, en esa franja se ubica la mayor cantidad de países con menos testimonio de Cristo y que simultáneamente son los países más pobres que existen. Eso incluye todo lo que es norte de África, Medio Oriente y el sudeste asiático, que es la India. O sea, esa franja, más o menos ahí, se encuentran los países más pobres, pero también los que menos presencia de cristianos hay. Por eso se lo llama ventana 1040. Así que cuando usted escuche ventana 1040 en la jerga misionológica, ¿no? Hablando de misiones en las iglesias, este es un término de la iglesia, no es un término de las Naciones Unidas. Lo inventamos nosotros simplemente para hacer referencia a ese lugar geográfico donde están los países menos alcanzados con el Evangelio. ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, totalmente, hermano, totalmente. Sí, Lo gracias. puede googlear también. Si pone ventana 1040 misiones, seguramente va a encontrar algún artículo que lo explica mejor cómo Ah, surgió esta idea. Pero básicamente es eso, hace referencia a un aspecto geográfico de donde están los principales países menos alcanzados con el Evangelio. Sí, yo había escuchado, Eric, que ya no se hablaba más de ventana 1040, sino como que se había ampliado. Sí, sí, porque obviamente no es algo estricto. El movimiento, el mundo está siempre en movimiento, ¿no? Las migraciones urbanas, el- el- hay minorías. Acá en Argentina tenemos un montón de chinos que vienen a trabajar. Hay los manteros, que son los jóvenes estos negritos que vienen de Senegal y otros lugares. O sea, y así como pasa en Argentina, pasa en otros lugares. Ujú. Filipinos, tailandeses, que hay en Sudáfrica. Entonces, hay todo como un movimiento que hace que hoy haya personas de todos lados en todos lados. Claro. Bueno, Eddie, no sé. Sí, yo adelante. quisiera preguntar, ¿cómo entra el Evangelio en los refugiados, que hay tantos en el mundo hoy? Mm. Es un gran desafío eso, ¿eh? Muy buena pregunta. Hay algunos ministerios, por ejemplo, acá en Argentina, uno que yo conozco que se llama Conexión Oriental, que el encargado, el que lo comenzó es Daniel Bianchi, un pastor bautista, que justamente hace mucho énfasis en pensar en la realidad de los refugiados, aquellos que por distintas causas tienen que salir de su país
por guerras, por catástrofes climáticas, por distintas situaciones, y es una realidad muy, muy acuciante el de los refugiados, ¿no? Eh, y bueno, también es un desafío cómo llegar a estos grupos. Muchos están en campamentos de las Naciones Unidas, viven de una manera precaria porque no están en una tierra que es propia. Bueno, es parecido a lo que uno ve cuando hay una inundación en nuestro país, ¿no? Tienen que salir de de su lugar, el gobierno les compra unas chapas, o a veces unas carpas y se van por unas semanas. Pero imagínense si eso perdura años. Cualquiera de nosotros, si nos dicen, bueno, tener que irte una semana a vivir allá hasta que baja el agua o que viene el gobierno y limpia todo, lo hacemos. Pero imagínense si tienen que hacer eso, irse con el bolsito, armar unas carpas y nacen los hijos y empiezan a ir a la Claro. escuela en carpas. Y los hijos tienen hijos y uno se hace abuelo viviendo en las carpas en una tierra que no es tuya, en un país que se habla otro idioma, donde no tenés visa, donde no podés trabajar, solo vivís de la asistencia del Estado o de las Naciones Unidas. Es durísimo eso. Y bueno, hay miles y millones de refugiados en distintos campos de refugiados en el mundo. Los saharauis, en Medio Oriente, bueno, en Gaza ahora, por ejemplo. Ujú. Así que muy interesante para pensar también en esa realidad que es una frontera también, ¿no? Cómo llegar como iglesia a, a los que son refugiados y todo lo que psicológicamente eso afecta a generaciones de niños, de jóvenes que nacen en esos campos de refugiados, ¿no? Y acá en Argentina seguimos teniendo refugiados orientales. Bueno, algunos piden asilo político, ¿no? Quizá haya algunos que el gobierno les permite llegar, después otros son circunstanciales. Hay un terremoto, la inundación en Bahía Blanca, No, no, los no. incendios forestales. Eric, yo preguntaba si hay, por ejemplo, de refugiados que son islámicos, musulmanes. Posiblemente, sí, pero el refugiado generalmente es el que se traslada forzosamente a otro lugar porque está huyendo de algo, o de la guerra, o de la persecución política, o de una catástrofe climática. Entonces puede ser que haya alguno que venga a Argentina. Cuando fue lo de Afganistán, que volvía el Talibán, después que Estados Unidos se iba, hubo mucha migración de afganos y el gobierno argentino ofreció recibir, o en Siria, por ejemplo, eh, cuando se armó todo el lío de la guerra civil en Siria. Bueno, vinieron algunos refugiados acá a Argentina, sirios, por ejemplo. Afganos fueron a Chile. Hay una comunidad afgana en Santiago de Chile. Entonces, bueno, puede ser que haya algunos, pero bueno, no hay tantos como puede haber en los lugares geográficos más cercanos. O sea, el que se va donde puede, agarra lo que tiene puesto, los bolsos Claro. y se pone a caminar kilómetros, cruza la frontera y se va al país que está al lado, por ejemplo, ¿no? No todos pueden tomarse un avión y cruzar el océano, ¿no? Yo te preguntaba porque hace unos años vos hablabas de esto en la iglesia del centro y después nunca más escuché y siempre me quedó la duda si ellos seguían acá en Argentina o qué había pasado con todos ellos. Y todos tratan de volver a su tierra, ¿no? Es como que Claro. nosotros nos mandan a, qué sé yo, a Paraguay, nos mandan a Bolivia y anhelamos con todo nuestro corazón volver a nuestra tierra. Entonces, bueno, algunos han podido volver y algunos poquitos, bueno, se han reinventado aquí, aprendieron el idioma, quizás ya tuvieron hijos y se quedan como extranjeros, ¿no? Pastor, tengo otra pregunta, perdón, antes que se nos vaya el tiempo. Mire, ¿habrá algún programa misionero para comunidades indígenas acá en la Argentina? Hace poquito
participamos nosotros hace un año atrás más o menos, y ahora, bueno, ustedes seguramente conocen eh, a los Huichilapac, por ejemplo, hay un grupo de gente que trabaja con comunidades, y fuimos a visitar la Huarpe, allá en el desierto de Mendoza, y bueno, la primera vez que veo grupos humanos que están, digamos, distanciados, este, allá en el desierto de Huarpe. Y también las necesidades están, ¿no? Pregunto, ¿no? Si hay un programa misionero así para las comunidades acá en la Argentina, sea Mocovíes, por ejemplo, Santa Fe, Misiones también, Ujú. y otros grupos, acerca Sí. del bautista, en este caso los bautistas, ¿no? Sí, hay varios ministerios que trabajan con pueblos originarios o indígenas, ¿no? Este Huichilapac es un ministerio, pero hay otros también que tienen otros nombres o que dependen de otras iglesias. Por ejemplo, la iglesia anglicana en el norte salteño y formoseño tiene más de 100 iglesias o comunidades aborígenes que trabajan allí. El ministerio, por ejemplo, de Cruzada Estudiantil para Cristo, todos los años va al norte salteño y catamarqueño, a los valles calchaquíes, a hacer tarea misionera ahí. Eh, Después, nosotros conocemos misioneros que están con los guaraníes en el norte Ujú. misionero. Nosotros hemos ido, bueno, Jorge, Ana tiene ¿qué? su familia allá en Misiones. Ujú. Entonces, hay varios ministerios, sí. Mm. Algunos son de iglesias, otros son de denominaciones y otros son como agencias misioneras. Ah, bien. Y de hecho hay una red de ministerios eh, con este enfoque a los pueblos originarios. La Red Sí. Misiones Mundiales, de la cual yo soy presidente, tiene una mesa o un foro de pueblos originarios. Entonces ahí confluyen todos los que tienen vocación, un llamado para los pueblos originarios y comparten iniciativas, noticias, ven cómo animar también y dar a conocer las oportunidades de servicio en las comunidades indígenas, ¿no? Ah, bueno, gracias, pastor. Bueno, amigos, no los quiero que se les enfríe el tuco y los fideos a la boloñesa, ¿eh? Está rico para unos fideos con tuco, con mucho queso rallado, ¿eh? Uh, Sí. El tuco de mate cocido. eh, Bueno, ¿qué te parece, Eric, si oramos, así nos despedimos? Bueno, dale, ahora vos, entonces. Bueno, amado Señor, te damos muchas gracias por permitirnos prepararnos para poder servirte mejor, por todo lo que nos enseñas a través de Eric, a través de las misiones y enseñarnos a amar todo esto que pensaste con tanto amor para todos nosotros. Te pido que abras nuestras mentes y nuestros corazones para poder servirte en el lugar donde vos tenés preparado para cada uno de nosotros. Acompáñanos en el resto de la semana y en cada uno de nuestros quehaceres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Bendiciones. Buena Bendiciones semana. a Bendiciones. todos. Adiós.